Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias de supervivencia nacional más extraordinarias de toda Europa. Vamos a hablar de una nación que, literalmente, desapareció del mapa durante 5 siglos, pero cuyo espíritu se negó a morir. Vamos a analizar la historia de Bulgaria bajo el dominio otomano. Pero bueno, antes de meternos en faena, un pequeño apunte. Si os gusta este tipo de análisis, la mejor forma de apoyar el contenido es, ya sabéis, seguir el canal, dejar un comentario, activar la campanita, todo eso ayuda un montón. Así no os perdéis nada de lo que viene y, por supuesto, cualquier sugerencia de temas es más que bienvenida. Venga, vamos al lío. Y empezamos con la pregunta del millón, la que va a ser el eje de todo esto. ¿Cómo narices sobrevive una nación cuando lo pierde todo? Cuando su estado, su ejército, sus fronteras, todo ha sido aniquilado. ¿Qué es lo que queda cuando lo único que hay es la gente, el pueblo? Para entender esto tenemos que viajar atrás en el tiempo. Estamos a finales del siglo XIV. Imaginaos, el Segundo Imperio Búlgaro, que era una potencia, una pieza clave en los Balcanes, es simplemente barrido por el avance imparable de los otomanos. Y ojo, que esto no es solo una derrota en el campo de batalla, es la desaparición completa de un estado soberano del mapa. Y que nadie piense que esto fue cosa de unos pocos años. No, estamos hablando de 500 años. 500. Son 5 siglos, una auténtica barbaridad de tiempo bajo lo que la propia historia búlgara llama con toda la razón el yugo. Un periodo que de verdad iba a poner a prueba hasta el límite qué significa ser una nación. Vale, entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se aguanta eso? ¿Cómo se sobrevive? Pues aquí entra en juego un concepto muy interesante del analista Marcelo Gullo. Él lo llama resistencia cultural absoluta. Y esto es clave, porque no hablamos de una lucha con espadas y cañones, no. Es una lucha mucho más profunda, una lucha de ideas. Es básicamente la decisión de todo un pueblo de decir no. No nos vais a asimilar, no nos vamos a disolver. Es aferrarse a lo que eres, a tu identidad, como si fuera el último castillo que te queda en pie. Y esto nos lleva directamente a la siguiente cuestión. Vale, pero ¿cómo se mantiene esa llama encendida durante tanto tiempo? Si el Estado ya no existía, ¿dónde se metió? ¿Dónde se refugió el alma búlgara? ¿Cómo se articula una resistencia así? Una resistencia del espíritu contra la apisonadora que era un imperio. Pues bien, aquí tenemos las claves, los pilares de esa resistencia. A falta de reyes, de ejércitos, de un gobierno, fueron los monasterios, como el famosísimo monasterio de Rila, los que se convirtieron en una especie de estado en la sombra. Eran ellos los que guardaban no solo la fe, sino también los libros, la historia, el conocimiento. La lengua, el búlgaro con su alfabeto cirílico, eso era como una muralla invisible, un código secreto que los mantenía unidos y los hacía diferentes. Y por supuesto, la fe ortodoxa, que fue el ancla, el pegamento espiritual que impidió que se deshicieran como un azucarillo. Hay una frase del historiador Juan Miguel Zunzunegui que lo clava. Es perfecta para esto. Dice que fue el triunfo del espíritu sobre la geografía política. Es que es exactamente eso. Es la victoria del alma sobre el mapa. Pensemos en ello. Un monje, a la luz de una vela, copiando textos antiguos, eso no era solo un acto de fe, eso era un acto de guerra cultural. Era la forma de mantener vivo ese fuego interno del que habla Zunzunegui justo cuando los mapas decían que Bulgaria simplemente ya no estaba allí. Y aquí es donde las dos visiones, la de Zunzunegui y la de Gullo, encajan como un guante. Son las dos caras de la misma moneda. Para Zunzunegui, la lucha es hacia adentro, es espiritual, se trata de que no se muera el alma. Para Gullo, la lucha es hacia afuera, es un acto de pura insubordinación política, una negativa a rendirse. O sea, uno habla del fuego que arde por dentro y el otro del muro que lo protege por fuera. Y necesitas entender las dos cosas para comprender el milagro búlgaro. Claro que una resistencia silenciosa, por muy fuerte que sea, no puede durar eternamente. Después de siglos y siglos de guardar la identidad casi en secreto, llegó un momento en el que el pueblo búlgaro dijo «basta». Llegó el momento de reclamar lo que era suyo, un Estado. Y esta vez no iba a ser algo pacífico. Entramos en lo que se conoce como el despertar nacional. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fijaos, primero esa caída del imperio a finales del siglo XIV, luego esos siglos de resistencia silenciosa, de aguantar, y de repente, en el siglo XIX, todo se acelera con el despertar nacional, que va a estallar literalmente en un momento clave, la revuelta de Abril de 1876. Ese fuego interno del que hablábamos estaba a punto de convertirse en un incendio incontrolable. Porque tenemos que entender una cosa. La revuelta de abril no fue una petición amable, no fue un «por favor devuélvanos nuestro país». No, fue una explosión,
una explosión de dignidad. Fue la afirmación violenta, desesperada, de un pueblo que le estaba gritando al mundo entero, que seguimos aquí, existimos. Era toda la dignidad acumulada durante 5 siglos, estallando de golpe. Militarmente, la revuelta fue un desastre. Fue aplastada, y con una brutalidad que hoy nos costaría hasta imaginar. Pero aquí pasa algo paradójico. La represión fue tan salvaje que provocó un efecto rebote totalmente inesperado. Un escándalo mayúsculo en toda Europa. De repente, las grandes mentes de la época, gente como Víctor Hugo o Dostoyevsky, empezaron a escribir sobre ello, a denunciar las masacres. Sus plumas se convirtieron en armas. Y esto nos lleva a un concepto durísimo pero fundamental para entender lo que pasó, la geopolítica de la sangre. La revuelta fue un fracaso militar, sí, pero fue un éxito geopolítico rotundo. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue tan enorme, tan visible y tan brutal que obligó a las grandes potencias a dejar de mirar para otro lado. La sangre de los búlgaros, por terrible que suene, fue lo que puso la cuestión búlgara de nuevo en el mapa, en el centro de la política europea. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una reflexión que lo resume todo. ¿De verdad puede un imperio aniquilar a un pueblo? ¿O solo puede destruir su estado, sus edificios, su ejército? La historia de Bulgaria, escrita con la tinta de su fe, de su lengua y finalmente de su sangre, parece darnos una respuesta bastante clara, ¿no creéis? Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido Bulgaria bajo el yugo otomano.